Y lo decíamos, luego de las manifestaciones de Bullrich, hubo un encuentro de radicales, dirigentes de todo el país, y al finalizar esa convención, Gerardo Morales, el presidente de la UCR y gobernador de Jujuy, junto a Martín Lustó, manifestaron que Bullrich y Macri ya están afuera de Juntos por el Cambio. Cuando se pensaba que los que se iba a ser el sector del radicalismo, rompía con Juntos por el Cambio, lograron esa centralidad, también respaldado porque otros dirigentes del PRO decidieron no acompañar esa medida y anunciaron que Macri y Bullrich quedarían afuera. Además, cuestionaron fuertemente tanto a Massa como a Milei. ¿Qué va a pasar con el radicalismo a partir de esta instancia? ¿En qué debate queda la fuerza política pensando en lo que viene muy poquito tiempo para el 19 de noviembre en el que será el balotaje? Vamos a sumar a dos dirigentes del radicalismo riocuartense, a Miguel Beso y José Sendoya. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto. Hola, buen día. Gracias buen día. por estar. ¿Cómo le va? Un placer. Un José, gusto. muchísimas gracias por acompañarnos. Pablo, buen día, un gusto. Bueno, Miguel, con tantos años en la política, en el radicalismo, han pasado muchas instancias en las que se habló de quiebres, de rupturas, de encuentros, de alianzas. ¿Este en qué lugar lo encuentra al radicalismo? Ayer decíamos, muchos hablaban, bueno, el radicalismo se tiene que ir y romper. Y el radicalismo decidió encontrar una centralidad y decir que los que estaban afuera eran Macri y Bullrich. Bueno, en realidad lo que uno pudo observar en primera instancia no es algo que estaba previsto, ¿no? Fue una sorpresa. Si bien es cierto que en mi caso no integro Juntos por el Cambio, uno del radicalismo lo sigue participando básicamente en lo local. Y bueno, la posición de ayer fue Siempre fuiste muy crítico, Miguel, de todo lo que significaba estar con el PRO, con Macri y demás, ¿no? Digamos, uno es respetuoso de la decisión institucional, pero no tiene por qué estar ahí, ¿no es cierto? De todos modos, siempre el radicalismo tiene su institucionalidad y esa institucionalidad se expresó ayer diciendo cuál era la posición, una posición de neutralidad ante el voto que ha obtenido este bloque de partidos coalicionados, que me parece una posición que no tiene posturas ni para un lado ni para el otro, ¿no? Lo que por ahí se vive, y por ahí a veces los dirigentes partidarios de distintas coaliciones no hay que perder de vista nunca, es la idea que estamos en un mundo muy convulsionado, con dos guerras, con muchos dolores que se viven desde Europa, con una convulsión de inestabilidad institucional en toda Latinoamérica. Es decir, no se está viviendo un mundo fácil, un mundo muy complejo, muy complicado, agudizado a veces por las nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas, ¿no? Que llevan a polarizaciones, enfrentamientos. Y bueno, y estas situaciones puntuales que se dan en nuestro país, indudablemente a la gente le producen una sorpresa porque se busca más previsibilidad en lo que uno habla todos los días en la Miguel, calle, José, ¿no? ¿se puede ser neutral cuando vos tenés dos candidatos que plantean las circunstancias, con las dificultades económicas que plantea Massa y con la distancia que existe entre el radicalismo y el kirchnerismo, pero por el otro lado, un Milei que parece ir avanzando con cada una de las banderas del radicalismo y que además ha cuestionado tan fuertemente al propio Raúl Alfonsín? ¿Se puede ser neutral en una situación así? Yo creo que el radicalismo, lo primero es asumir, no solo el radicalismo, sino los dirigentes de todos los partidos políticos, que el voto de la gente es independiente de lo que decían los dirigentes. Eso hay que dejarlo muy claro porque los movimientos partidarios pueden influir, pero muy poco. Creo que es ínfimo la influencia, la gente lo ha mostrado, de las PASO a esta nueva elección, que ha tomado posturas totalmente distintas. ¿Y vos qué opinás, José, sobre eso? Sí. Yo creo que neutralidad lo que implica, nosotros somos un partido plural y que integra una coalición y estamos a 72 horas de un golpazo electoral o una cuestión que no estaba prevista por la mayoría de los miembros de la coalición. Entonces, el devenir nos obligó a hablar rápido porque Bullrich y Macri unilateralmente, digamos, y de esa manera eso sí lo considero responsable. No juzgo su decisión porque estamos en democracia y eso es libertad. Pero a título individual apresuraron una definición y bueno, nuestro partido se tuvo que juntar de urgencia, los gobernadores, Larreta también avaló. Neutral implica que
Yo más que dirigente, yo me considero militante. Yo no he tenido roles de dirigente o de dirigir el partido, siempre he acompañado a los que lo dirigieron. Creo que de hecho en muchísimos aspectos lo hicieron muy mal. Lo que sí creo es que los votos no son de nadie y esa es la parte más interesante del comunicado. Y honestamente creo que cualquier ciudadano de pie no estaba esperando a ver qué iba a hacer o cuál era la definición orgánica que iba a tomar Juntos por el Cambio. La gente va a votar libremente, es lo que tiene que pasar, porque nosotros también presentamos una alternativa diferente a la de Milei por toda esa diferencia que vos marcas y diferente a la de Massa por un montón de cuestiones que consideramos de este gobierno de Alberto Fernández, de Cristina, la corrupción, la inflación. Y hoy tenemos un rol que no es poco importante. La ciudadanía nos dio un rol de oposición y lo tenemos que respetar. Y que la gente vote libremente. La gente no es sonsa. ¿Qué te parece, José? ¿Esto ayuda a Milei, por ejemplo? ¿Esto ayuda? ¿A quién ayuda esto? Es difícil saber a quién ayuda. Va a ser contrafáctico, hay que ver cuando se cuenten los votos el día del balotaje, veremos quién se benefició. Pero yo creo que la gente sola va a hacer el análisis. Todo lo otro van a ser presunciones y yo creo que también sería una arrogancia mía decir qué es lo que va a hacer el elector de Juntos por el Cambio. Ahora, quiero preguntarles a ambos, ¿no importa lo que se diga? Digo, la gente, cuando hablo de la gente es un colectivo muy grande, digo, pero pensemos en una sociedad con toda su diversidad y su heterogeneidad. No importa lo que digan los candidatos. Digo, cuando Massa cuestionaba tan fuertemente a Cristina, no importa. Cuando Milei le dice montonera y asesina, no importan, esas cosas no importan. Porque digo, después se sientan en una misma mesa de trabajo. Pueden decir cualquier cosa a los políticos que no importa. No, a mí me parece que las palabras quedan, ¿no? Las palabras quedan, las conductas quedan y la gente observa. De hecho, ha habido modificaciones sustanciales de una elección a la otra. El ciudadano me da la sensación, uno está todos los días hablando con gente, el ciudadano espera previsibilidad, espera candidatos que muestren cordura, mesura, confianza, prudencia y que haya diálogo, más allá de que haya discrepancia, porque los pensamientos son muy distintos, me parece que son dos proyectos totalmente distintos. Desde mi punto de vista, por ejemplo, yo coincidí en lo que ayer decía el Comité Nacional, que desde el radicalismo es muy difícil un acercamiento a Milei, pero más allá de las agresiones que ha tenido con los símbolos partidarios que han sido muy fuertes, degradantes en algunos casos, porque el proyecto, cuestión de la cual no se habla, el proyecto al cual apunta es muy diferente de lo que el radicalismo ha pensado en su historia. Entonces, indudablemente que no es neutro lo que diga cada dirigente y lo que ha hecho cada dirigente, y sobre todo, volver a mirar la propuesta, qué está proponiendo cada uno, y ahí está lo importante, porque si no miramos la propuesta nos quedamos en peleas de personas y no de ideas, como decía Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín decía, las personas pasan, pero las ideas quedan, entonces uno tiene que mirar cuál es el proyecto al cual puede adherir, pero eso es una decisión de la gente y de los dirigentes de manera individual en función de una decisión del radicalismo que uno puede compartir o no, pero que es la que tomó. ¿Pero te parece que la gente sigue votando ideas? Yo creo que no, pero hay que... también sí, personas. Cierro con esto. Yo creo que no, en algunos casos, pero mucha gente sí se fija en las ideas y me parece que es clave qué va a pasar con la educación, qué va a pasar con el funcionamiento de los subsidios en los colectivos, qué va a pasar con la vida cotidiana, tiene mucha importancia. De hecho, me parece que esta elección estuvo centrada en muchos aspectos en estos puntos que tienen que ver con vivir mejor o no vivir mejor. Sí. ¿Qué proyecto propone cada uno? Eso es determinante. Ahora, en ese marco, es verdad que la gente va a votar más allá de lo que digan los dirigentes. Lo hemos planteado, ¿no? No siempre en política sumar implica aumentar. A veces es restar, ¿no? A veces no es 1 más 1, 2. No es tan sencilla esa ecuación, ni nadie es propietario de los votos. Ahora, en unas circunstancias como la que vive Argentina hoy, ¿no debe haber un posicionamiento del dirigente? De decir, ¿es lo mismo un país con el que se puede lidiar con Massa que un país con el que gobierne Milei, José? Mirá, yo
Yo creo que en esta elección es una posición incómoda en la que queda en balotaje siempre porque, digamos, acá llegamos, son las dos... Pero es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. Esta es la opción. Esta es la opción. Hay que optar sí o sí. Se puede decir, no, que me da lo mismo. Si Milei es presidente, me da lo mismo. Si Massa yo es creo que el presidente, comunicado de la Unión Cívica Radical es muy claro, es decir, deja en claro por qué no hemos acompañado el kirchnerismo, no lo hemos apoyado, o los militantes o dirigentes del radicalismo que se fueron al kirchnerismo, se fueron del partido, lo hicieron siempre a título personal. La Unión Cívica Radical orgánicamente dijo otra cosa. Y de Milei quedó claro, es decir, hemos recibido agravio de todo tipo, pero no solo en los personales, sino también en cuestiones de políticas públicas que van en contra de la identidad. La verdad que es una situación muy incómoda, pero creo que la gente, lo peor que puede hacer un dirigente, sobre todo hoy, en Juntos por el Cambio, es los dirigentes que fueron los responsables de este fracaso electoral. Porque los militantes somos los que estamos todo el día, fiscalizamos, ponemos la cara en la calle, somos los que tenemos que rendir cuentas por las decisiones de ellos. Yo creo que el peor error fue lo que pretendieron hacer algunos dirigentes radicales a título individual, diciendo hay que apoyar a Massa o hay que apoyar a fulano, decir, che, ustedes son los dirigentes que nos llevan a esto. Es decir, un poco más de humildad. Juntémonos, discutámonos, cohesionémonos y veamos cómo construimos desde la oposición, que es un rol no poco importante que no ve la gente. Tenemos 5 gobernadores, si sumás Juntos por el Cambio son 10 gobernadores, intendentes, 93 diputados. Digo, bueno, sí, gobernadores que ayer no acompañaron la decisión de Bullrich y de Macri, pero te lo pregunto también, Miguel, ¿da lo mismo un país con Massa que con Milei? Indudablemente que cada uno va a tomar una posición y los proyectos son muy distintos. Eso está muy claro. Por eso digo que es fundamental volver a qué piensa cada uno y cuál es el proyecto, no quedarse enojado, porque me parece que el enojo que se produce en la sociedad por una polarización, a veces agudizado por lo que han sido las nuevas tecnologías, que como decía no son tan nuevas, pero que han cambiado incluso porque hay un agobio de información, hay muchísima y múltiples informaciones y no todas son ciertas. Entonces, en ese agobio la gente dice, bueno, a ver, muchachos, chicas, pongámonos de acuerdo en algunas cosas, seamos prudentes, no hablemos tan duro, no sean tan duros los dirigentes. Nosotros esperamos un país más calmo, más pacífico y con un proyecto. Y no es lo mismo un proyecto que el otro. Eso está claro. El radicalismo de por sí ya ha tomado una definición. Y los dirigentes individualmente también tendrán que tomar una decisión. Pero claro, institucionalmente siempre hay que fijar un punto donde todos se ponen de acuerdo, pero me parece que hacia adelante es necesario prudencia, diálogo social, que los dirigentes sean cuidadosos y no da lo mismo cualquier propuesta, la gente tendrá que elegir. Miguel, José, a ambos, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hoy, en un ratito nada más, va a hablar también el candidato a intendente del radicalismo, Gonzalo Parodi, para fijar una posición desde lo local, porque además Río Cuarto será la primera elección, después de las presidenciales, la primera elección importante. Claro. Y acá funciona Juntos por Río Cuarto. Habrá que ver después de todo lo que ha ocurrido, qué va a pasar con la eventualidad de una alianza. Y un peronismo cordobés que ya pasó en las elecciones provinciales y que han anticipado que lo quieren hacer también en la local, que va a ir por algunos dirigentes radicales, por algunos dirigentes del PRO. Se viene un escenario de mucho debate que va a continuar el próximo año también. José, muchas gracias. Miguel, Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Un gusto. Miguel Beso y José Sendoya, dirigentes militantes del radicalismo, se han sumado a este análisis que tiene que ver con este contexto nacional. Estamos muy cerquita, falta muy poco para ese 19 de noviembre en el que vamos a definir al próximo presidente, pero también de lo que va a suceder políticamente en la ciudad.